Continuamos, amigos, en la central de informaciones ahora para hablar de otros temas. Hoy, 19 de octubre, es una fecha especial, por eso es que estamos portando este lazo rosa, porque es el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama. Y cuando nos referimos a estos temas u otras enfermedades, siempre hablamos de la importancia de la prevención para detectar cualquier enfermedad a tiempo. Pero también esta fecha nos lleva un poco a pensar y a meditar sobre los estilos de vida que estamos llevando, que de alguna manera, según los médicos, los especialistas indican que buenos hábitos de vida, buena alimentación, ejercicios y demás ayudan a evitar ciertas enfermedades. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor Herbert Lázaro, él es ginecólogo del Instituto Médico de la Mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, qué gusto tenerlo aquí. Buenas tardes, Caterina. Muchas gracias por la invitación. Este tema es muy importante analizar y sobre todo revisar algunas cifras para tener un poco de conciencia sobre lo que está ocurriendo, no solamente en el Perú, sino hablamos a nivel mundial. Por ejemplo, según las cifras que hemos estado revisando, 95% de casos de cáncer de mama se originan por malos hábitos, por un estilo de vida no adecuada. Hablamos también de otras cifras como que solo 1 de cada 20 mujeres desarrollan cáncer de mama debido a factores hereditarios, pero si hablamos del resto es por componentes ambientales, nutricionales, que en muchos casos no se consideran. Así es, normalmente las personas pensamos que todo es genético o heredado y si no es así no va a aparecer, pero la realidad es otra. En realidad la mayoría de causas son procesos que aparecen durante la vida por errores de información nutricional o errores de estilo de vida que son sujetos de identificación y modificación y que normalmente las personas no lo tienen en el día a día en cuenta, ¿no? Entonces es importante conversar sobre ellos porque se pueden revertir. Cuando hablamos de prevención, decimos el autoanálisis, por ejemplo, acudir cada año a hacernos ciertos chequeos en edades específicas. Pero muy poco hablamos, por ejemplo, de la importancia de consumir ciertos alimentos, de la importancia de las horas adecuadas de descanso, de sueño, de hacia qué nos estamos exponiendo diariamente, a potente luz, por ejemplo. Estaba revisando algunos datos que en realidad yo decía, siendo mujer, a veces no lo consideramos, no lo tomamos en cuenta y como usted lo dice, solamente pensamos en el factor hereditario. Mi mamá o mi abuelita sufrió cáncer de mama, entonces yo sí cada año me voy a revisar. De lo contrario, no. En ese sentido, ¿cuánto los médicos están ahora enfocados en este tipo de información hacia las mujeres y cuál ha sido la recepción de las mismas? En realidad, por ejemplo, los avances en entender las causas han ido progresando significativamente en los últimos 10 años y ahora no solamente se trata de detectar temprano una tumoración, el control periódico anual es importantísimo para eso porque si lo detectas chiquitito, lo estirpas y te curaste. Pero ahora la meta es que ni siquiera aparezca. Y para eso lo que tienes que hacer es quitar esos factores promotores que están normalmente en ciertos nutrientes que no son malos, pero en exceso, todo en exceso, se puede convertir en peligroso, ¿no? Por ejemplo, el exceso de carbohidratos ricos en azúcares refinados. Lamentablemente los azúcares no se eliminan del cuerpo, tienen que almacenarse. Y para almacenarse, los tejidos de almacén tienen que crecer. Entonces, hay cambios hormonales que favorecen el crecimiento de los tejidos de almacén mediante factores de crecimiento. Si estos factores de crecimiento caen en un tejido glandular susceptible como la mama, favorece la tumoración. Y por eso que los alimentos ricos en energía refinada, como los alimentos muy procesados o ricos en azúcares, son los principales promotores por exceso. No es que sea malo consumirlos en cantidades pequeñas, pero lamentablemente en exceso se han vuelto un peligro, ¿no? Uno de los factores que estaba revisando también es niveles de vitamina D. Cuando hay muy bajos de estos niveles de vitamina D también, digamos, es un riesgo. Pero cuando hablamos de vitamina D, ¿exactamente de qué alimentos o de qué productos nos estamos refiriendo? La vitamina D en realidad es una potente hormona que deriva básicamente del sol. En este mundo moderno casi pocos estamos expuestos al sol e incluso nuestra piel se ha vuelto tan vulnerable al sol que sin bloqueador podemos hacernos daño. Sí, claro. Pero esto ha traído algo peligroso, que es que la vitamina D es un potente anticancerígeno, es un regulador inmune de muchos genes que nos protegen contra
contra los tumores, sobre todo tumores glandulares como el tumor de la mama. Entonces, la poca exposición al sol y las fuentes nutricionales son pescados grasosos. No sé si te acordarás que antes las mamás cuando estábamos chiquitos nos daban nuestro hígado de bacalao. No, ya, ese pescado grasoso, el aceite de hígado de bacalao, es rico en vitamina D. Entonces, al perder paladar por las grasas buenas, como el hígado de bacalao, la yema del huevo o la exposición adecuada al sol, ha hecho que la vitamina D baje mucho en la mayoría de la población y esto favorece el desarrollo de ciertos tumores. ¿Y se puede reemplazar con otro tipo de productos? Se puede reemplazar. O sea, si el alimento no está bien, se ha visto de que usar cierta suplementación ayuda. Lo ideal es tratar de corregir una exposición adecuada al sol, 10 minutos, las extremidades, el dorso, sin exponer mucho la cara, favorece 3 veces al día con 10 minutos de exposición adecuada en las etapas de verano, obviamente va muy bien. En las etapas de invierno o se puede suplementar, que es lo ideal si está muy deficiente en los dosajes, o incrementar un poco el consumo de contenido graso, ¿no?, en la dieta, ¿no? Porque las grasas buenas, como el aceite de hígado de bacalao o la yema de huevo, son elementos muy importantes para tener una concentración adecuada de vitamina D. Esto se ha perdido un poquito y entonces en nutrición lamentablemente nos hemos ido a los extremos. O algo es muy malo y ya dejamos de consumirlo, o algo es demasiado bueno y exageramos en su consumo. Entonces ese desorden es un equilibrio. Un equilibrio debería ser la clave de todo esto, ¿no? Ahora, en realidad todos los días conforme vamos desarrollando diversas actividades, trabajo, estudios, para quienes son madres, hijos, familia, etcétera, vivimos un día a día muy acelerado, que quizás no hay tiempo para el descanso, o si hay tiempo libre que no lo dedicamos a la familia, están realizando otro tipo de actividades, trabajo y demás. Y a veces descuidamos algo que es muy importante, que es el descanso, las horas de sueño, y a veces hay muchas mujeres que se desvelan haciendo actividades y exponiéndose bastante a la luz artificial. Eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Hay que tomar en cuenta, hay que recordar que por miles de años nosotros no hemos tenido luz después de las 6 de la tarde. Entonces el cuerpo se adaptó a bajar las hormonas del estrés a partir de las 7 de la noche y luego aparece una hormona recuperadora que se llama melatonina, que ya está demostrado que es muy potente, inhibidor de ciertas tumoraciones y sobre todo los tumores glandulares como el cáncer de mama. Entonces, mientras más tarde me acueste, menos oportunidad tengo de impregnar mi cuerpo con esa melatonina. Entonces, obviamente, estas primeras observaciones se comenzaron a dar en ciertos grupos poblacionales de riesgo, se llama. Por ejemplo, una aeromoza que tiene un viaje gigante y cambia de horario mucho tiempo, o profesionales que tienen que hacer guardias en la noche, ¿no?, incluyendo el grupo de salud. Se vio que este grupo de personas tenían más riesgos de problemas como este tipo de tumoraciones. Pero ahora ha aparecido algo que es importante decirlo. La tecnología es buenísima para muchas cosas, pero mal utilizada puede también ser peligrosa. Por ejemplo, muchos de nosotros llegamos a casa a descansar y comenzamos a revisar correos, comenzamos a revisar información de redes sociales y nos quedamos hasta muy tarde, y esa luz artificial hace que nuestro cerebro no identifique que debe producir melatonina y entonces esta no se produce en cantidades adecuadas. Si eso se mantiene mucho tiempo, obviamente puede deteriorar nuestro sistema de defensa y entonces en personas susceptibles favorecer la aparición de esas tumoraciones. Y por eso que es importantísimo el uso adecuado de la tecnología moderna y la moderación. O sea, la mayoría de días que puedas acostarte antes de las 10 de la noche y tener un sueño de 8 horas, es mejor acostarse temprano para levantarse 4 o 5 de la mañana, hacer tus actividades que tienes pendientes, que postergarlo todo para la noche y luego cortar tus momentos, porque pierdes esa oportunidad de que tu sistema de defensa repare las cosas, ¿no? Hay un desgaste en el día a día, entonces eso uno no lo nota, ¿no? No, sí, claro, y es una importantísima recomendación que, como les decía, muchos no tomamos en cuenta, ¿no? Ahora la gente se acuesta más tarde y lo último que hace es acudir al celular, a revisar redes sociales, información y demás, y les estamos haciendo un gran daño a nuestro organismo. En realidad nosotros tenemos parte en todo esto. Sí. O sea, llevando un mejor estilo de vida, tomando en cuenta estas recomendaciones, el descanso, la alimentación y hacer ejercicios también, podría contribuir, ayudar muchísimo a frenar la aparición de ciertas enfermedades. Claro. Que la ventaja del ejercicio es que te consume energía. Claro. Al consumir energía, obviamente, estos cambios hormonales que hacen que la energía se almacene, desaparecen y entonces los factores de crecimiento también disminuyen. Claro. Pero de hecho que también, si bien
en cualquier momento es bueno el ejercicio, también hay que considerarlo que es una actividad que se debe hacer sobre todo en la mañana o en la tarde, más no en la noche. Ajá. Porque si lo haces en la noche de rutina, podrías hacerlo algunas noches, pero si lo haces de rutina también tu cuerpo como que se despierta. Claro. Y siente que todavía está activo, entonces... Y ahí evitas dormir temprano. Y ahí evitas dormir temprano, y por eso que a veces no... hacer rutinas es el problema, ¿no? Si lo haces mucho tiempo, muchos años, ahí es donde comienza a aparecer los riesgos. Por eso que tú ves que el cáncer de mama no es un cáncer de chicas de 10 años, de 12 años. Sí, pues. Es de chicas por encima de los 40 años que ya han acumulado un daño sin darse cuenta. Entonces, uno puede revertir esas cosas haciendo procesos muy simples, equilibrando la nutrición, teniendo exposiciones adecuadas a la vitamina D o modificando el paladar hacia pescados grasosos y obviamente tratando de crear estrategias para acostarse un poco más temprano, ¿no? Exacto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Hoy es una fecha especial, nos lleva a mujeres y a hombres a tomar conciencia sobre este tema. El cuidado parte de nosotros, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Igual los médicos hacen un trabajo impresionante con aquellas mujeres que van y hacen estos tratamientos o lo detectan a tiempo. Igual el trabajo es bastante sacrificado, pero es importante la difusión de esta información, ¿no? Que muchas mujeres no conocen, y hemos visto casos, tenemos cifras, incluso no la tengo acá a la mano, pero hay muchas mujeres que se salvan del cáncer, pero muchas otras que mueren. En realidad, en cualquier momento, si identificamos factores de riesgo en los controles periódicos que hacemos, por ejemplo, en el instituto, nosotros nos incidimos mucho en que hay personas muy sanas, con muy bajo riesgo, porque están haciendo las cosas bien, y hay personas sanas que tienen riesgos metabólicos. Entonces lo que hacemos en el instituto es tratar de identificar esos riesgos para modificarlos a tiempo y no esperar pasivamente que en el control anual aparezca algo y recién despertarnos a intervenir, ¿no? Exactamente. Doctor Lázaro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El doctor Herbert Lázaro, ginecólogo del Instituto Médico de la Mujer, estuvo con nosotros en la Central de Informaciones. Tenemos ahora en primera fila.